Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea el Señor, Dios de la vida. Bendito sea el Señor, mis queridos hermanos. Gracias. Bendito sea el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar sintonizando esta estación radial de Unidos por Cristo y María. Gracias por ser parte de esta gran programación que llevamos a diario hasta su casa, hasta sus corazones, para que puedan recibir esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. A aquellos que están por primera vez sintonizando esta programación, quiero decirles que Dios siempre tiene ese encuentro con nosotros, siempre busca la manera de podernos encontrar y de que nosotros tengamos una experiencia de amor, una experiencia viva, personal con Él. A todas las personas que ya están trabajando en una comunidad, que ya están integrados al servicio, en una comunidad parroquial, en una comunidad de oración, quiero decirles que abran su corazón, síganlo abriendo de par en par a esta presencia de Dios a través de cada programa, a través de cada mensaje que he llevado hasta sus corazones por este medio radial, por este medio virtual, por el cual también les pido su apoyo para que sigan adelante proyectándose y haciendo las cosas para la gloria y la alabanza del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar, vamos a trabajar, vamos a llevar ese mensaje, esa palabra del Señor hasta nuestros corazones. Por eso quiero invitarles a que oremos por un minuto y decirle: Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo por este preciso instante, por este precioso momento que tú nos das para poder llegar al corazón de tu pueblo. Y aquí, Señor, en este momento, a aquellos que están atentos a esta programación, bendícelos. Dale, Señor, la solución a sus problemas, a sus necesidades, especialmente aquellos que están pidiendo por su enfermedad, puedan recibir de ti, Señor, una respuesta que pueda llegar a sentir, Señor, ellos que tú eres el Dios vivo y verdadero, que respondes cuando te claman con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor. Madre María, Madre del Señor y Madre nuestra, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros en esta hora y que intercedas por las familias y por todos aquellos que están conectados a través de esta programación. Madre María, intercede por todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor que le he titulado en esta hora: la oración del humilde atraviesa las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes. Mire qué hermosura de este título, de este tema que vamos a desarrollar durante estos minutos que tenemos de este programa. Le invito a que usted tenga atento su corazón, a que pueda también, si tiene la oportunidad de tener la Sagrada Escritura con usted, pueda mantenerse con ese contacto de la palabra de Dios para que podamos tener una claridad de este mensaje que nos va a ayudar mucho en cuanto a la manera en que nos dirigimos al Señor. Para eso voy a tomar la lectura de la palabra a través del libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, versículos del 12 al 14 y del 16 al 18. Eclesiástico, capítulo 35, usted lo puede tomar desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Yo trataré solamente de dejar un poquito el 15, el versículo 15, pero agarraremos 12 al 14, 16 al 18. Usted puede leerlo completamente. Y la palabra del Señor dice de esta manera: el Señor es juez
y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, qué hermosura de texto bíblico para podernos centrar en algunas características importantes que Dios espera de nosotros cuando nos dirigimos hacia Él. Y es que el humilde, mis queridos hermanos, la persona humilde, el hombre humilde, la mujer humilde, el servidor humilde, el creyente humilde, hace su centro en Dios, no en Él. Y desde Dios a su luz, o sea, que se ve así, tal cual es, y ve la realidad que es. Una persona, cuando hace su centro en Dios, cuando uno no se centra en uno mismo, uno puede ver su pequeñez y también puede ver la grandeza de Dios. Cuando nosotros tenemos como centro a Dios, cuando tenemos nuestro centro en Dios, entonces podemos ver también nuestra nada y podemos ver el todo de Dios, el todo divino. Podemos ver nuestra miseria, pero también podemos contemplar la misericordia de Dios, que es amor. Y desde esta realidad, el ser humano, pobre, desvalido como es, si se dirige a Dios Padre, que es rico en misericordia, esa oración, porque Dios así lo ha querido y establecido, Él la escucha. Y esa oración de ese hombre, de ese servidor humilde, Él escucha y tiene gran poder. Sin embargo, el hombre soberbio, la persona soberbia, es aquella que está satisfecha de sí mismo, propiamente rico en orgullo, suficiente, no necesita de Dios. El soberbio no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque él solo se basta. Así como señala el Papa Francisco, refiriéndose al Evangelio cuando habla del fariseo pagano, que también ese hombre oraba y no le pedía nada al Señor porque no sentía la necesidad o que debía algo, sino más bien él pensaba que se le debía a él cuando estaba en el templo de Dios. Pero estaba practicando no la religión, no practicaba los mandatos de Dios, sino que practicaba la religión de su propio yo. Por eso, aunque nosotros a veces nos tenemos por creyentes, si usted no ve la realidad desde Dios, la verdad desde Dios, sino desde usted mismo, y usted desconoce a Dios y a los demás, entraría en esa área de lo que es la soberbia. En cambio, la oración humilde nos hace ponernos en la realidad, nos hace aportar un poquito más a nuestra visión la luz de Dios
para mirar la realidad de quiénes somos delante de Dios. Y quiero decirle que si usted no ora con humildad, si usted no ora con esa humildad, va a andar usted a ciegas, va a rezar, es cierto, para usted, pero su oración no va a ser escuchada. Cuando usted no ora humildemente, es como quien no ora, ¿eh? O es como el que anda a ciegas, es como el que reza para sí mismo, es aquel que hace su oración, pero realmente que tenga respuesta, difícilmente, porque oración que atraviesa las nubes es la oración del humilde. Una persona que se planta ante Dios así con humildad, una persona que en la oración se presenta delante de Dios necesitado, fervoroso, constante, su oración será siempre atendida. Va a ser siempre atendida. Por eso dice la palabra de Dios que la oración del humilde atraviesa las nubes. La oración del humilde es su poder y es la debilidad de Dios. Por eso hemos de pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocer nuestra miseria delante de su gran misericordia. Reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de su poder. Dice el libro del Eclesiástico, en ese capítulo 35, la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene, dice la palabra, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No para, no desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Estas dos características de la oración son tremendas. La humildad y la perseverancia. La humildad y la persistencia. Y el Señor ha querido que así sea. Por eso la oración, además de ser perseverante, tiene que ser humilde. Por eso comienza con el reconocimiento de los propios pecados. Los gritos del pobre, la oración del humilde atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan. Por eso dice el libro de Eclesiástico que la humilde toma de conciencia de lo que somos debe de empujarnos a ofrecerle al Señor o a ofrecernos al Señor para que Él nos purifique. Cuando nosotros tomamos conciencia humildemente de quiénes somos, eso debería de empujarnos para ofrecernos al Señor, para que Él nos purifique, para que Él le purifique a usted, para decirle, como el salmista, oh Dios, ten compasión de mí. O como rezaba el publicano en aquella lectura del Evangelio, cuando dice, ten compasión de este pecador. La oración, mis queridos hermanos, es incompatible con el menosprecio de Dios. Si la persona soberbia a veces menosprecia a Dios. Por eso la oración es incompatible. Desde donde hablamos, podríamos preguntar, ¿desde dónde estamos hablando cuando nosotros oramos? ¿Será que nosotros hablamos desde la altura de nuestro orgullo o de nuestra propia voluntad? ¿O estamos hablándole a Dios desde lo más profundo de nuestro ser? ¿O estamos hablándole desde un corazón contrito, de un corazón humilde, de un corazón humillado? Porque si nosotros no estamos partiendo de un corazón humilde, de un corazón contrito, de un corazón humillado, esa oración no va a tener una respuesta. A veces nos atribuimos principalmente a nosotros mismos y no a Dios las buenas obras o las cosas que hemos hecho. A veces como que hemos negado a Dios. Sin embargo, acuérdese que todo lo bueno procede de Él.
Pero ¿quién reconoce que todo aquello bueno que está en su vida procede de Dios? El que es de corazón humilde. Porque el soberbio difícilmente aceptará que esas cosas vengan de Dios. El soberbio a veces piensa, es mi inteligencia, es mi capacidad, es porque yo le he echado duro, le he echado ganas. Pero recuerde, muchas veces podemos llegar a pensar así, sin darnos cuenta que hay alguien más superior que nuestra misma vida para que podamos pensar de esa manera, y es Dios el que está por encima de todo para la gloria de su nombre. Amén. San Gregorio, él comenta, es un santo en la iglesia, San Gregorio, él comenta en algunos escritos que dice que de 4 maneras se demuestra a veces la hinchazón con que se da a conocer la arrogancia. Es decir, que el soberbio tiene como 4 maneras en las cuales se da a conocer en su arrogancia. Y la primera de ellas, dice San Gregorio, es cuando uno cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo. Fíjese bien que esa es una de las primeras de esas 4 maneras. La primera de ellas es cuando uno cree que lo bueno nace exclusivamente de uno mismo. Y por eso el fariseo, cuando en el Evangelio, cuando habla de aquella oración que está haciendo el publicano, y la está haciendo también un fariseo en el templo, el fariseo no se desprende durante la oración, no se desprende de su yo. Él dice, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es decir, que él de ese modo no reconoce la primacía de la acción de Dios. Las buenas obras, según el fariseo, se deben en primer lugar a él. Y no, las buenas obras se deben en primer lugar a la gracia de Dios. Y solo secundariamente a nuestra colaboración. Pero todas las buenas obras se deben en primer lugar a la gracia de Dios, a la primacía de la gracia de Dios, es decir, a la acción de Dios en nuestra vida. Todo lo bueno que podemos hacer, que usted puede hacer, es porque Dios le permite. Ahora, claro, usted ha colaborado, pero eso es secundario. La colaboración nuestra, pero Dios es el que hace que hayan buenas obras. En cambio, ese fariseo, cuando está orando junto al publicano en aquel templo, dice, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo, como que diciendo, soy yo el que he hecho esto. Esa es la primera manera como el que está arrogante, el que está soberbio, demuestra su arrogancia, demuestra su soberbia, cuando cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo. También, como una segunda parte de cómo reconocer la cuestión del arrogante, es que también la arrogancia se da a conocer de la siguiente manera. Cuando uno, convencido de que se le ha dado la gracia de lo alto, creemos que la hemos recibido por nuestros propios méritos. Es decir, supóngase una cosa, Dios le dio a usted un carisma, a mí me dio un carisma, y si Dios, digamos, me dio el carisma de profecía, y entonces yo tengo ese carisma de profecía en mí, y llego a pensar que Dios me lo dio porque yo me lo merecía. Error. No debo de estar en esa actitud, porque todo es por gracia y Dios lo da a quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Entonces, en ese sentido estricto frente a Dios no hay mérito por parte de nadie.
Entre él y nosotros, digamos, la desigualdad no tiene medida porque nosotros lo hemos recibido todo de él. Los méritos de nuestras obras son dones de Dios que tienen su fuente en el amor de Cristo. Es decir, que si alguien recibió un talento, un don de parte del Señor, no es porque usted se lo merecía, sino que los méritos son por el amor de Cristo. Todo lo hemos recibido por Cristo el Señor en nuestra vida. Pero el arrogante llega a pensar, la persona arrogante llega a pensar que todo lo tiene porque se lo merece, porque es buena gente, porque es buena persona. Acuérdese que los méritos son por el amor de Cristo. Todo lo que recibimos lo hemos recibido gratis. Lo recibimos por gracia de Dios. Esa es una segunda manifestación del arrogante, cuando cree que lo que ha recibido es que lo tiene por puro mérito, por propio mérito. Y no debe de ser así. Hay otra manifestación de la soberbia. Y San Gregorio dice que esta se manifiesta cuando la persona se jacta de tener lo que no tiene. Es decir, cuando uno dice ante los demás algo que tiene y no lo tiene. Por ejemplo, si yo dijera yo tengo tal carisma o tal don en mi vida y no lo tenga, entonces yo me jacto delante de los demás para que los demás se sientan como menos. Entonces, cuando uno hace esa alabanza propia, es absurda, es desordenada. Esto consistiría en considerarse uno mismo como perfecto, como santo, olvidando que es Dios quien nos santifica. Es Dios quien nos santifica. No se puede jactar uno de tener lo que no tiene. Hemos de pedirle a Dios la humildad para podernos dirigir a Él y darle gracias por lo que Él nos ha ido dando o nos ha regalado. Finalmente, la cuarta manera, dice San Gregorio, de mostrarse la arrogancia se produce cuando se desprecia a los demás, queriendo aparecer como que se tiene lo que aquellos desean. Cuando uno se cree superior a los demás, cuando uno está creyéndose que está por encima de los demás. En una comunidad, si usted desprecia a los demás y los cree que son menos inteligentes que usted, o piensa que ellos tienen menos gracias de Dios que usted, y usted quiere aparecer como ante ellos, como que tiene todo lo que ellos no tienen y desean. Por eso el dicho fariseo, cuando estaba orando, decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Estaba señalando el fariseo al publicano cuando estaban en el templo. Este estaba haciendo esa cuarta manifestación, despreciar a los demás, queriendo aparecer como que tenía todo y lo que el otro no tenía. Mis queridos hermanos, hemos de cuidarnos de tener un corazón soberbio, porque la oración que atraviesa las nubes es la oración del humilde. Yo sé que ninguno de nosotros está libre de la tentación de querer suplantar a Dios y de colocarse a sí mismo en su lugar, a veces convirtiéndose en adorador del propio yo. No estamos libres porque estamos dentro de este mundo y vamos en frente a tentaciones diversas. Pero Santa Teresa de Jesús decía que el edificio de la vida cristiana va fundado en la humildad. Fíjese, el edificio de mi vida cristiana tiene que ir fundado en la humildad. El edificio de la vida cristiana suya, de su familia, tiene que ir fundado en humildad. Porque mientras más, decía Santa Teresa, mientras más allegados a Dios,
más adelante ha de ir esta virtud. Y si no va la virtud de la humildad contigo, va todo perdido. Por eso hemos de pedirle al Señor diariamente este gran don de la humildad, para que podamos combatir bien nuestro combate de la fe, para mantener nuestra fe, de forma que todo lo que hagamos, lo hagamos movidos por su gracia. Y todo lo que hacemos movidos por su gracia nos va a servir, no para enorgullecernos, sino para darle a Él toda la gloria. Tenemos que pedirle diariamente al Señor que nos dé un corazón humilde, que nos dé una actitud de humildad, que nos haga reconocer su grandeza y nosotros su pequeñez, para que cuando dirigamos nuestra plegaria, nuestra súplica al Señor, Él atienda. Tenemos que tener claro que nuestra actitud y nuestra postura ante Dios no puede ser de soberbia. Nuestra actitud y nuestra postura ante Dios no tiene que ser de orgullo. No tiene que ser de autosuficiencia. Sí, porque hay gente que es autosuficiente, incluso hasta quiere regañar a Dios cuando está orando. O hasta le reclama a Dios, se le planta como... Tenemos que tener humildad. No puede ser la actitud nuestra delante de Dios de soberbia, de orgullo, o de autosuficiencia, o de mirar por encima del hombro a los demás. En la misma palabra de Eclesiástico 35 dice que Dios no hace acepción de persona. Es decir, no podemos estar viendo por encima del hombro a los demás, sino que tiene que ser nuestra actitud una actitud de humilde, una actitud desde la sencillez, desde la humildad. Y esa actitud que parte de la sencillez, de la humildad, es la que atraviesa las nubes, es la que llega a esa presencia de Dios. Jesús no quiere que adoptemos una actitud de soberbia en nuestra oración. No, nunca. No quiere que tomemos una actitud de soberbia en nuestra vida. No, claro que no quiere eso el Señor, porque eso nos hace daño. Y en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. La soberbia, el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y Jesús no quiere que tengamos ese estilo de corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Fíjese bien qué hermosura. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Por Proverbios 15:29. Es decir, que Dios promete que escuchará nuestras oraciones si buscamos ser fieles en nuestro caminar con Él. ¿Qué significa la oración del justo y humilde? En pocas palabras, creo que la mejor manera de ser justos es negarse a condescender con el mal. Es negarnos a hacer las cosas que hacen todos los demás, a pesar de que están incorrectas. Tenemos que saber nosotros decir no a las pretensiones del mundo, a las pretensiones del mal. Porque el mal podrá poner en nuestro corazón ese sentimiento de querer ser alabado por todo, de querer ser visto bien por todo, o de querer nosotros mirar por encima del hombro a los demás. Hemos de pedirle al Señor que nos haga rechazar todo aquello que no está bien, pero que los demás hacen muchas veces normal, como que fuera normal. Pero nosotros somos servidores del Señor, somos hijos de Dios, y por eso tenemos la convicción del Espíritu Santo
de que no debemos decir o hacer una determinada cosa que está incorrecta. Con el poder de Dios, nosotros tenemos que pedirle al Señor una actitud de humildad, una actitud de sencillez, porque queremos que Dios responda nuestras súplicas, que Dios responda nuestras plegarias cuando las hacemos. Hay personas que he escuchado decir, yo no sé por qué yo no recibo respuesta de Dios, porque Dios no escucha mi oración. Sería bueno hacer un examen de conciencia en cuál ha sido nuestra actitud cuando nos estamos dirigiendo al Señor. Si su actitud es de altivez, de prepotencia, de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, pues con razón todavía usted no recibe una respuesta adecuada del Señor, que el Señor le responderá cuando usted tome esa actitud de sencillez y de humildad. Cuando nosotros nos negamos a hacer lo que los demás hacen incorrectamente, entonces Dios ve nuestro corazón, escucha nuestras oraciones y nos responde. Pero ¿qué tal si usted sigue haciendo las cosas que hace medio mundo y están malas delante de Dios y toma actitudes que son actitudes del mundo, de Satanás, que toma actitudes que lo alejan de Dios y quiere que Dios le responda? Claro que no va a tener una respuesta. Por eso hemos de clamarle a Dios por un corazón humilde, por un corazón sencillo. Y Dios escucha el corazón humilde, sencillo, pero escucha de una manera especial al corazón que sufre. Por eso en esa lectura del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 9 al 14, a unos que presumían de ser justos y despreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola que está en San Lucas. Y les dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o publicano. El fariseo, erguido, hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado por Dios y el otro no. Palabra de Dios. Mire qué tremendo. Dios escucha a los que confían en Él. ¿Cómo era la oración del fariseo que nos presenta el Evangelio de San Lucas? El fariseo estaba orando así con petulancia, erguido, porque se sentía seguro ante Dios. Y estaba diciéndole que él cumplía todo lo que pedía la ley, que lo estaba haciendo bien. En este tema, mis queridos hermanos, es muy claro ver el papel del fariseo, que solo está viendo hacia adentro de sí mismo. Solamente está viendo adentro de sí mismo y se vanagloria por los logros que según él ha hecho. Se vanagloria por lo que hace. Porque dice, no es como los otros. A Dios él no le está dando ningún mérito cuando está orando. Tampoco este fariseo se pone en las manos de Dios. Solo le agradece, y fíjense bien por lo que le agradece, por no ser como los otros. Es decir, que la oración del fariseo es una oración basada en la arrogancia, en el supuesto de que estoy haciendo las cosas como Dios desea que haga,
No estoy seguro que sea agradable a los oídos de Dios, pero Él dice, yo dice, no soy como los demás. ¿Está tan seguro? Queridos hermanos, esta palabra bendita del Señor, mediante esta parábola que yo también que nos presenta el evangelista San Lucas, creo que también está dirigida a todos nosotros, que nos sentimos a veces justos y que pensamos que cumplimos con la voluntad de Dios teniendo algunas prácticas hacia nosotros mismos y que a veces también nos hemos llegado a justificar ante Dios creyendo que cumplimos con todos los preceptos que Él nos manda. Y a veces caemos más bien en el orgullo, caemos más bien en la vanidad, en la autocomplacencia. A veces caemos en el engaño de nuestros mismos hechos. Muchas veces hemos actuado como los fariseos, creyendo que por algunas prácticas, como ir a misa, como dar limosna, como rezar por las noches, como comulgar o confesarnos, de vez en cuando ya cumplimos y que estamos siendo buenos cristianos. Y no caemos nosotros en la cuenta que solo nos estamos engrandeciendo y estamos cayendo en actitudes egoístas. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, un corazón sencillo, para que nuestras oraciones no reboten, para que nuestras oraciones no se queden debajo de las nubes, sino que atraviesen las nubes, que lleguen a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en esa parábola que el recaudador, el publicano, se quedó atrás. No se sintió que merecía estar en el lugar sagrado. Dice la palabra que se golpeaba el pecho porque se sentía de verdad pecador. Sentía de verdad su pecado. Yo sé, mis queridos hermanos, que muchas veces nos falta mucho camino por recorrer en este camino de Dios para poder abandonarnos en su misericordia. A veces se nos presentan dudas que nos hacen alejarnos por un momento de Dios. Y considero que eso es falta de confianza en Él. ¿Cuántas veces hemos llegado a sentir envidia del... Hay alguien que dijo una vez, envidia de la buena. Yo le dije, ¿cuál envidia de la buena? La envidia es envidia. Y hemos visto personas muy humildes que han sufrido mucho en su vida y al estar hablando siempre mencionan a Dios con mucha humildad y ponen su confianza, sus esperanzas en Él. Yo he escuchado testimonios de gentes que han sufrido muchísimo, pero que tienen un corazón tan sencillo y humilde cuando se dirigen a Dios. En aquella oración siempre ponen su confianza, su esperanza en Dios. Yo quisiera que todos los que estamos atendiendo este mensaje esta noche pudiéramos pedirle a Dios que nos dé la gracia de alcanzar esa actitud humilde, de darle gracias a Dios, de pedirle a Dios siempre su presencia, que en todo se haga su divina voluntad. Por eso darle gracias al Señor, por esa cercanía, por esa presencia de Él en nuestra vida. También darle gracias al Señor por permitirnos que le conozcamos cada día más. Darle gracias por permitirnos irlo conociendo día con día, porque cada día que pasa, usted tiene que ir conociendo más a Dios, cuando tiene un corazón humilde y sencillo. Y puede, en ese caminar y en ese conocerlo diariamente, usted va a ir descubriendo que con Él todo se puede. Que pase lo que pase, que venga lo que venga,
usted no teme porque Dios está con usted y puede hacer muchas cosas junto con Él. Que su divina misericordia nos cubre. Que su divina misericordia está inundando nuestra vida. Y que su perdón, que es permanente para nosotros, que su perdón que siempre nos quiere perdonar, reconforta nuestra alma. Que Dios nos da consuelo en nuestra alma a través del perdón. Por esto tenemos que pedirle al Señor que nos libre. Tenemos que rogarle al Señor que nos libre de la soberbia. Que nos permita acercarnos más a su presencia. Porque el humilde, la oración del humilde atraviesa las nubes. No se queda rebotando, alcanza la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que la oración del humilde atraviesa las nubes, quiere decir que llega a la presencia de Dios. Yo sé que todos somos pecadores, pero por eso mismo, porque somos pecadores, deberíamos de saber atender también las necesidades de los demás como el Señor atiende las de nosotros a cada paso, a cada instante que damos en la vida. Quiera el Señor que sea capaz de abrirnos a los demás, siendo testigos también de su misericordia. Yo sé que en este mundo, en este país, vivimos muy acelerados. Hoy, después de la pandemia, como que en la pandemia como que le habíamos puesto el pie al freno de nuestra vida. Íbamos tan aventados que de pronto esta pandemia vino y nos pone un freno. Pero hay algunos que ya ahorita dijeron, no, ya pasó esta onda y le están metiendo el pie al acelerador y viven una vida acelerada. Por eso es necesario a veces parar, detenernos y orar. Detenernos y orar. Yo sé que a veces no siempre lo logramos, pero hay que intentarlo. Hay que tratar de vivir a Dios misericordia en nuestra vida. Hay que tratar de escucharlo a Dios en el silencio. No vamos a estar culpabilizándonos mucho por todo. Acuérdense que Dios nos trata como amigos. Entonces, como un amigo, confiemos en Él, pero con un corazón sencillo, con un corazón humilde. ¿Y qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña la necesidad de orar desde una actitud humilde. Y por eso nos revela el corazón de Dios, que está lleno de ternura, que está lleno de misericordia para el que se arrepiente. Pienso que Dios lo que quiere es nuestra confianza en Él, que nos abandonemos en Él. Desgraciadamente, cuando ponemos nuestra confianza en nuestra autosuficiencia, cuando hacemos menos a Dios, eso nos hace perdernos y nos perdemos en un vacío difícil de llenar. Dios nos ha dado todo, mis queridos hermanos, de manera gratuita y no por nuestros méritos. Y a veces pensamos que son los méritos los que nos hacen merecedores del amor de Dios, pero no, Dios nos ama porque Él es amor. Entonces hay que caminar con Él. Y es que el caminar con Él se demuestra andando con Él. Y por lo tanto tenemos que ser personas sencillas, personas humildes, como lo quiere el Señor para nosotros. Pidámosle al Señor que siga colmándonos de bendiciones para seguir compartiendo también dones, talentos con las demás personas, para poder ayudar a otros, para salirnos de ese yo que no nos permite llegar hasta su presencia. Pidámosle un corazón humilde, un corazón sencillo, que nuestras oraciones lleguen a su presencia. Yo sé que usted dirá, pero ¿cómo? Trate. Pídale a Dios que le dé la gracia de la humildad. Si hasta el día de hoy había costado para que Dios respondiera a su plegaria, eche una mirada
A lo mejor la actitud no ha sido la correcta. A lo mejor la actitud, la manera de actuar delante de Dios ha sido distinta, ha sido soberbia, ha sido con arrogancia. Pero Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo. Él quiere responder siempre a las plegarias. Él quiere responderle siempre a su oración. Pídale a Dios un corazón humilde y sencillo, y usted tendrá respuesta muy pronto de lo que le ha estado pidiendo a Dios. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites. Solo tú, Señor, puedes darnos un corazón humilde y sencillo. Solo tú puedes cambiar el corazón nuestro. Puedes quitarme el corazón de piedra y darme un corazón de carne, blandito, calientito, pero con sencillez y con humildad para dirigirme siempre a ti, oh Dios eterno de la vida. Padre Santo, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor quede en sus corazones. Nos oímos y nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.